Amables televidentes de TV Legislativa, oyentes de la radio de la Asamblea Nacional. La evaluación de la primera fase del Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social deja tras de sí al menos dos temas sensibles sobre los cuales hay una evidente flexibilización. Por un lado, el aumento de 100 a 480 salarios básicos unificados, de lo que sería la base para el cálculo del impuesto a la renta sobre las herencias, legados y donaciones, tema que ha sido puesto en el tapete de la discusión la víspera por parte del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz. Y por otra parte, la intención de las centrales sindicales, entre ellas el Parlamento Laboral Ecuatoriano, para que finalmente se deje de lado la enmienda constitucional vinculada a los derechos de los obreros o trabajadores del sector público actualmente amparados por el Código del Trabajo. Ese es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Fernando Ibarra, dirigente sindical, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Saludamos justamente a Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto poder compartir este espacio de opinión democrática. Bueno, la víspera se ha presentado una primera valoración del curso de los diálogos nacionales por la equidad y la justicia social. Desde la óptica del Parlamento Laboral Ecuatoriano, que ha sido muy activo dentro de esos diálogos y ha tenido incluso acercamientos, tanto con el gobierno cuanto la Asamblea, ¿qué valoración le dan justamente a esos resultados? Bueno, nosotros creemos que el proceso de negociaciones que particularmente hemos emprendido aquí en el seno de la Asamblea Nacional y del lado del Ejecutivo con el señor ministro Carlos Mar Carrasco, efectivamente van arrojando poco a poco acercamientos importantes sobre temas tan sensibles con respecto a los derechos de los trabajadores y en particular a los del sector público. Hace pocos minutos hemos terminado la reunión en la subcomisión con los asambleístas y se ha logrado avanzar ya en propuestas con respecto a que, después de un estudio serio que presentó el Parlamento Laboral, comparativo entre lo que significan los derechos establecidos en el Código del Trabajo y en la LOCEP, se pudieran entonces ahora sí profundizar en el análisis y plantear, por un lado, una propuesta desde la Asamblea y una propuesta desde el Parlamento Laboral conjuntamente con la CUT para la próxima reunión, y que entonces ya se pudieran ahí sí ir acercando posiciones para ir concretando acuerdos. Está en marcha también el trámite de la ratificación de los convenios 151, 154 y 184 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Que depende del gobierno o de la Asamblea Nacional? Depende de que el presidente de la República le pida a la Asamblea la ratificación. Que se ratifique, ¿no? Exacto. Como instrumento internacional. Así es. De hecho, inclusive, el presidente de la subcomisión, el asambleísta Fausto Cayambe, viene manteniendo reuniones con distintas instancias de la función ejecutiva en el ánimo de impulsar este proceso, que es muy importante para un poco consolidar el nivel de credibilidad de que estos diálogos y negociaciones políticos sociales tienen un espacio todavía válido para lograr los consensos que el país necesita. Porque mientras no le demos al país resultados, siempre los sectores que escogieron el camino de la protesta popular en la calle podrán seguir dudando de que estos procesos dan o no dan resultados. Nosotros seguimos confiando en que efectivamente la apertura que hemos encontrado, tanto en la Asamblea Nacional como en el Ejecutivo, van a generar esos resultados consensuados en función de tutelar debidamente los derechos de los trabajadores. A ver, usted nos dice que en la reunión del día de hoy, de este día miércoles, ya se ha decidido que para el próximo encuentro ya se puedan aterrizar propuestas concretas. ¿Ustedes presentarían un texto concreto? Le pregunto, ¿sería norma legal? ¿Sería modificación al texto original de la enmienda? ¿Cuál sería la idea por parte del Parlamento Laboral? Nosotros vamos a presentar la opción completa. ¿Qué es? El tema, por un lado, enmiendas y por otro lado, legislación normativa. En el tema de enmiendas, ¿qué van a presentar ustedes? Nosotros consideramos que la enmienda 229 podría efectivamente pasar, ¿no? La eliminación del tercer inciso, que donde debe precisarse la condición de trabajadores más amplia que la que actualmente está determinada en la Constitución, que es muy restrictiva, es en el artículo 326, numeral 16. A ver, en el primer caso, un poco para nuestro conocimiento y conocimiento de quienes nos están observando y también escuchando a través de la radio. El primer escenario es que, digamos, la actual Constitución en ese artículo habla de los obreros del sector público amparados por el Código del Trabajo. Eso debe eliminarse. ¿Por qué? Porque el OIT viene explicando hace tiempo
que el término obrero esté en desuso Ya en es el lenguaje. anacrónico. Exacto. Habría que poner trabajadores. Ya, habría que usar trabajadores, o en el caso incluso del sector público, un término genérico más amplio es el de empleados públicos, que abarca por igual a todos aquellos que cumplen una función en el sector público que no tienen poder de decisión. Entonces, Los otros se llaman funcionarios de autoridad del sector Correcto. público. Aquí se eliminaría entonces lo que dice la Constitución en ese tercer inciso del 229. Así es. Ya. ¿Y cuál es el otro escenario? Y el otro es que en el 326, numeral 16, ahí se aclare, ¿no?, precisamente cuál es la cobertura y cuál va a ser el escenario jurídico normativo en el que se va a lograr el objetivo, que es darle un orden normativo a los derechos y a las regulaciones de los trabajadores del sector público. ¿Qué dice hoy ese inciso que está señalando usted? Hoy habla el hecho de que solamente los obreros igual son aquellos que están amparados en el Código del Trabajo. Nosotros creemos que ahí es donde hay que ampliar la cobertura y mantener inicialmente la protección en el Código, porque la complejidad, y le hemos demostrado hoy día a la subcomisión, la complejidad de llevar prácticamente 2/3 partes del Código del Trabajo a la LOCEP, ¿no?, harían un trabajo titánico, y que es más posible el incorporar, en cambio, homologar ciertos derechos de la LOCEP en el Código. El mecanismo podría ser establecer normas generales en el Código y luego un libro específico para los trabajadores del sector privado y un libro específico para todos los empleados públicos o trabajadores del sector estatal. Esa es más o menos la orientación que nosotros como Parlamento venimos planteando y que la concretaremos conjuntamente con los compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores la próxima semana, ya en una propuesta debidamente elaborada. Porque en entrevistas anteriores que hemos tenido pues justamente con usted, don Fernando Ibarra, había señalado y habíamos recordado y reflexionado sobre el hecho que hoy la Ley Orgánica del Servicio Público no establece derechos como la sindicalización o la contratación colectiva, que por el contrario, sí establece el Código del Trabajo, y entiendo que esa era la principal preocupación que ustedes tendrían. Con esta modificación constitucional que ustedes están proponiendo, ¿qué pasaría a nivel de legislación en cambio? No, con eso y la ratificación de los convenios que estamos pidiendo y que se están tramitando, vamos a lograr una mayor precisión normativa para evitar estas confusiones históricas que se han dado de calificaciones de quién es obrero o de quién es servidor público, y adicionalmente eso va a permitir una cobertura más clara, más amplia y más firme de los derechos de los trabajadores estatales. Ahora, uno se pone a pensar, ustedes están dialogando, nos ha dicho que durante este miércoles ha mantenido un encuentro con miembros de la subcomisión de la Comisión de Derechos de los Trabajadores adelantando esto. Pero ¿cómo se entiende la posición en cambio del Frente Unitario de Trabajadores y varias de sus filiales que en cambio a esta hora están marchando por el centro de Quito y se han negado sistemáticamente a dialogar? Nosotros respetamos la posición de cada sector, no compartimos esa estrategia, porque mientras en el país las funciones del Estado den testimonio que efectivamente es posible mediante la negociación política seria, sin nada tras bastidores, sin intereses ajenos a los que se plantean los actores, si eso es posible, ese es el escenario democrático que permite construir consensos en favor de todo el país. Lo demás, el de la protesta popular, nosotros nunca hemos estado ajenos a eso, venimos también de la protesta popular. Pero si hay la posibilidad de, por la vía del diálogo y de la negociación, encontrar consensos, consideramos que ese es el camino prioritario que responsablemente como dirigentes debemos asumir, hemos asumido y vamos a seguir asumiendo. Hoy se dijo algo muy importante por parte de los asambleístas miembros de la subcomisión: el tiempo apremia. Todos estamos contra el tiempo, todos queremos llegar al momento de que se vaya a votar en el segundo debate el tema de las enmiendas, ya con los productos debidamente consensuados, bien elaborados, de tal manera que generen la debida posición de tutela y el optimismo en la clase trabajadora ecuatoriana y la fe de toda la ciudadanía de que este ejercicio al que unos descalificaron sin ni siquiera intentarlo, y que otros asumimos de buena fe como se planteó, efectivamente es un ejercicio democrático que está vigente y que es válido. Entonces uno podría pensar, sin querer descalificar, que la estrategia tal vez de aquellos que se negaron a dialogar, tomando en cuenta los resultados y los avances que usted está señalando, digo, esa estrategia fue equivocada. El tiempo al final parecería que lo va a confirmar así. ¿Usted cree que el tiempo les va a dar la razón a ustedes? Nosotros confiamos en eso y lo confiamos por dos razones. Porque confiamos en nuestras propias capacidades para acudir a la mesa de negociaciones sin poner condiciones previas, sino para que todo se plantee ahí
todo se analice y en función de los argumentos, de las debidas fundamentaciones políticas, jurídicas y sociales, se encuentren los mejores caminos. Y confiamos también por la buena predisposición que hemos encontrado desde la primera reunión que tuvimos con el presidente de la República, las que hemos mantenido con el señor ministro Carlos Mar Carrasco y con la apertura con que las autoridades de la Asamblea Nacional han asumido este proceso desde que se planteó de la forma amplia, clara y contundente con que se establecieron las reglas del juego para llevar adelante este mecanismo de negociaciones. Don Fernando, gracias por el tiempo. Muy gentil. A Muy ustedes, amable. muchas gracias. Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, y una valoración, primero de los temas de los vinculados al diálogo por la equidad y la justicia social, y derivado de aquello, la evolución de estos acercamientos con la subcomisión de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores en torno al futuro de las enmiendas constitucionales relacionadas con los obreros o trabajadores del sector público que hoy mismo están aparados por el Código del Trabajo. Nos ha manifestado que en la próxima reunión de ambos sectores ya se plantearán textos concretos. Estamos expectantes de aquello.